A ver, todo esto que decían los clásicos, que era el mundo ideal, era Disney en la economía, porque nunca podía haber un desajuste económico de ningún tipo, todo era perfecto, todo funcionaba, los factores productivos estaban empleados, el Estado se encargaba solamente de establecer impuestos a algunos sectores y coordinaba un poco la actividad económica, pero no se metía, no era un actor activo, por llamarlo de alguna manera. Toda esta distribución equitativa e igualitaria del ingreso y de la producción se quiebra. En 1929 se quiebra en función de la destrucción de una de las líneas de mercado, que es la línea financiera. Porque lo que se provoca en 1929 es un crack financiero, no es que se quiebra todo el sistema económico. Hay una insuficiencia de capitales que genera una caída del empleo, porque las empresas pierden o quiebran las bolsas, quiebran en cuanto a sus inversiones y sus ganancias, no pueden pagar o no pueden costear su producción, se genera un gran desempleo, entonces se controvierte toda esta idea de economía clásica que establecía el funcionamiento de la economía como una especie de relojito suizo, en el cual todos los engranajes conciliaban de una manera y funcionaban, digamos, a la perfección. Entonces llega la necesidad de establecer cuál va a ser el nuevo criterio de la economía. Es decir, vamos a revisar qué es lo que funciona mal y por qué se provoca esta crisis del sistema económico con regambre financiera, y ver a ver cómo lo solucionamos, qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se puede hacer bien o qué se puede incorporar. Previamente a la crisis, cuando hablamos de capitalismo reglamentario, ya había habido una idea de intervención del Estado en la economía manteniendo ciertos aspectos liberales, como son la de asignación de recursos del mercado, la fijación de precios, la no intervención directa del Estado, sí en materia regulatoria del funcionamiento de la economía, pero no intervención del Estado como agente o autor económico. Pero parece que con eso no alcanzó, esa voz de alerta sobre la potencial crisis del sistema económico clásico no alcanzó. Pero sí se ve o es necesario remover todas estas ideas o estos cimientos y establecer un nuevo orden económico a nivel interno, que también va a repercutir en lo interno, pero después de 1945, con nuevos aspectos que tienden a conseguir un equilibrio económico general. Y dije equilibrio económico general adrede, porque aparece la teoría de Keynes, que establece el criterio de la macroeconomía. Los clásicos veían la microeconomía, los pequeños agregados a la economía, los factores productivos fundamentalmente. Keynes establece, a partir de los criterios macroeconómicos, una nueva visión de la economía. Pero ¿qué son criterios macroeconómicos? No se enfoca para Keynes la economía desde un solo punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista de la oferta, que era lo que señalaban los clásicos. La economía tiene un comportamiento generalizado y todos los actores o todos los factores productivos intervienen en el desarrollo de ese esquema económico, aún incorporando a la figura del Estado, que para los clásicos era una figura mal vista. El Estado, a partir de la concepción keynesiana, a partir del equilibrio económico keynesiano y a partir de la economía keynesiana, juega un papel fundamental, fundamentalmente, vale la redundancia, lo quise decir fundamentalmente, específicamente en momentos en los cuales hay crisis en la economía, porque el Estado puede, a partir de su intervención, regular los aspectos que son deficitarios del sistema económico y ponerle un orden o generar una orientación. Entonces, ¿en qué difieren el equilibrio económico clásico del equilibrio económico keynesiano? O mejor dicho, el keynesiano del clásico. Lo primero que hace Keynes, vamos a ir a las pantallas, así lo van viendo, lo primero que hace Keynes es invertir la ley de Say, porque los clásicos hablaban de la producción y no le daban intervención o no le daban cabida al consumo o no se asentaban en el funcionamiento de la economía en base al consumo, o no se asentaban en el consumo, mejor dicho, sobre el funcionamiento de la economía. Pero ¿por qué invierte la ley de Say? Porque ¿qué provoca el quiebre del sistema económico clásico? Provoca un gran desempleo, provoca la caída de los salarios, provoca una insuficiencia de demanda,
Por eso la crisis que vamos a ver en los ciclos económicos para Keynes se provocan porque hay una caída en la demanda. Entonces yo no puedo generar productos y hacer hincapié o fuerza en la oferta para lograr el equilibrio si no tengo del otro lado gente que demande. Entonces lo que dice Keynes es que el equilibrio se basa en la incentivación de la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda genera mayor producción. Y no es al revés, como decían los clásicos, que la producción genera mayor demanda. La demanda es la que mueve la producción. La demanda es la que genera nuevos costos. La demanda es la que genera nuevos puestos de trabajo, porque todo cae en función de la nueva producción. Entonces, el primer elemento que establece Keynes para generar un equilibrio económico general en contrapartida con los clásicos es la inversión de la ley de Say, favorecer la demanda por sobre la oferta. La competencia perfecta. Los clásicos decían que tenía que haber una competencia perfecta en todos los mercados, y ahí estuvo el quiebre. Precisamente por la caída del mercado de capitales, por la caída del mercado financiero, es que se da la crisis. Keynes dice que la competencia perfecta debe circunscribirse para mantener un equilibrio económico en el mercado de bienes, esto es decir, garantizar a los consumidores la correcta provisión de bienes y servicios. La competencia perfecta tiene que darse en el mercado de bienes. Fíjense el siguiente punto. Mercado de trabajo puede no ser de competencia perfecta por salarios a la baja. ¿Qué significa esto que es tan técnico? Los clásicos decían mercado de competencia perfecta en todos, o todos los mercados con competencia perfecta. Keynes ya está diciendo que puede no haber competencia perfecta en todos los mercados. Bienes por un lado y mercado de trabajo. ¿Por qué el mercado de trabajo puede no ser de competencia perfecta? Porque hay distintas actividades económicas, punto uno. Porque hay momentos en los cuales el mercado de trabajo está en desempleo y aún así el sistema económico funciona equilibrado. Porque el trabajo es un costo laboral y ese costo laboral le implica al empresario ajustar los salarios. Y el ajuste de salarios va relacionado con la producción. Y el ajuste de los salarios va relacionado con la demanda, porque si yo cobro más, demando más bienes. Si cobro menos, demando menos bienes. Entonces, el mercado de trabajo para Keynes no es un problema de crecimiento económico, porque el mercado de trabajo tiene distintas acepciones. Para los clásicos, el mercado de trabajo era un mercado único. Todo lo que se producía se vendía, generaba un salario y se generaba un consumo. Acá Keynes dice que no, que puede haber momentos en los cuales el mercado de trabajo está inestable, puede haber situaciones de desempleo. ¿Por qué? Porque lo obligan al empleador o al oferente o al productor o al empresario a generar situaciones de desempleo. Porque cae la producción, porque se innova en la producción, porque cae la demanda, pero esa inestabilidad del mercado de trabajo, esa falta de competencia perfecta en el mercado de trabajo, no genera desequilibrio general. ¿Por qué? Porque está la figura del Estado apoyando al empresario y apoyando también al trabajador. Entonces, el mercado de competencia que decían los clásicos en todas las instancias, con Keynes ya no se da, ni en el mercado de bienes, ni en el mercado de trabajo. ¿Qué más decía Keynes? Producción en equilibrio sin pleno empleo. Esto es consecuencia del mercado de trabajo, que no es consecuencia, que no es de competencia perfecta. Precios rígidos e intervención estatal en la economía a partir de la obra pública. Esto de los precios rígidos, atención con esto, es más o menos lo que está hablando el gobierno en la actualidad, de fijar un congelamiento de precios en algunos casos. Pero solamente se dan en situaciones de emergencia. Por eso el punto siguiente, la economía de Keynes es la intervención del Estado. El Estado regula con sus instrumentos principales cuáles van a ser los efectos que va a haber sobre los precios, pero en situaciones de emergencia o en situaciones transitorias, no en situaciones permanentes. Conclusión. Para los clásicos había una forma de ver el equilibrio económico que se quiebra en 1929, y para los keynesianos o la economía keynesiana hay una forma totalmente contraria a la situación de equilibrio económico que planteaban los clásicos. ¿Qué tenemos en la actualidad? Porque podemos ser tan tajantes en la actualidad que una situación excluya a la otra, o hay una convivencia de ambos. ¿Qué piensan ustedes? Si leyeron Capitalismo Renano, deberíamos llegar a una conclusión que tendría que ser la actual. ¿Cuál sería?
Mixto. Mixto. Ni uno es perfecto, por eso vamos a sistemas económicos, ni el otro es tan imperfecto. Hay una conjunción de factores desde que aparece la macroeconomía en 1929, esto sí es concretamente asignable a Keynes, desde que aparece la macroeconomía en 1929, hay una conjunción de factores que contribuyen al equilibrio económico general. Ni la plena permanencia del Estado como sujeto económico es buena, pero tampoco lo es una desaparición absoluta del Estado dentro del sistema económico. Hoy los sistemas económicos y el equilibrio económico general se dan por dos factores fundamentalmente. El primero, la participación del Estado en la economía desde el punto de vista regulatorio y de coordinación de políticas económicas con el sector privado. Y el segundo, fíjense que es un espejo, la participación del sector privado en la creación de actividades económicas con regulación del Estado y con acompañamiento del Estado. Es decir, hoy hay una cuestión mixta, como bien dijo Cristian. Ni uno excluye al otro, ni uno es malo y el otro es bueno, ni uno es bueno y el otro es malo. Es decir, estos dos esquemas de equilibrio son esquemas teóricos, no son perceptibles plenamente o plenamente perceptibles en la realidad. Por eso tenemos que ver estos otros conceptos, que esto lo vimos, el concepto de cuenta nacional, que vimos un poco en la clase pasada. Pero a partir de Keynes, por eso digo, es innegable que hay una nueva visión de la economía, y es la visión macroeconómica. Ya no se ve o no se observa en la economía cuestiones desde el punto de vista micro o cuestiones desde el punto de vista de los pequeños agregados económicos. Todo se ve como una gran unidad funcional económica. Y ahí tenemos que ver dos conceptos, porque si vemos solamente la demanda, estamos dando una visión parcializada. Si vemos solamente la oferta, estamos dando una visión parcializada. Y estamos limitando el conjunto de actividades económicas. Entonces, a partir de Keynes, cambia la idea del equilibrio económico porque cambian los componentes. La demanda pasa a ser demanda global para ser importante para el equilibrio económico. Y la oferta pasa a ser oferta global para ser importante como actividad económica para el desarrollo del equilibrio económico. Ahora bien, ¿qué se entiende por demanda global y qué se entiende por oferta global? La demanda global a partir de Keynes es el valor de las compras realizadas por las empresas, las familias, el gobierno, el exterior, de los bienes y servicios producidos en la economía en un periodo determinado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando hablé de los métodos del Producto Bruto Interno, hablamos del método del gasto y veíamos de cuáles eran los 4 componentes del método del gasto para medir el Producto Bruto Interno? Esto surge a partir de la economía keynesiana. La demanda global, que en aquel momento también lo dije, es el conjunto de bienes y servicios que demanda toda la economía. Y ahí es cuando hablamos de quiénes son los que demandan una economía, cuáles son los sujetos económicos. Y hablamos del Estado, hablamos de los particulares, hablamos de las empresas y hablamos de los exportadores o los extranjeros. Ese concepto que vimos la otra vez, que yo les mencioné estos 4 conceptos, están imbuidos en la idea de demanda global. La economía funciona en equilibrio cuando hay demanda global concreta, cuando hay demanda global sostenida. Y los 4 componentes de la demanda global son el consumo de las familias, vuelvo a repetir que lo dije otra vez, el gasto público, que es el gasto del Estado, que Cata dijo el gasto fiscal, Catalina dijo eso, y no estaba mal, estaba bien. La inversión, es decir, el gasto de las empresas, y las exportaciones netas, esto es, lo que vendo menos lo que compro. Así enfoco la macroeconomía a partir de ahora. Y esa demanda global tiene una contrapartida, que es la oferta global, que es la cantidad de bienes y servicios que puede producir una economía. Y están el Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que produce con carácter de territorialidad, más las importaciones, es decir, los bienes que yo importo para ser comercializados. Keynes al mismo tiempo incorpora 4 funciones que son fundamentales para el equilibrio de la economía. Esto es parte del equilibrio económico keynesiano. Rebatir el equilibrio económico clásico. Los clásicos que vean la oferta. Keynes ve todo el sistema general. Y para detallar el sistema general,
enumera 4 funciones elementales o 4 elementos fundamentales que hacen al equilibrio económico, desde el punto de vista de Keynes. Estas funciones son las que están acá: el consumo, el ahorro y la inversión. En realidad son 3: consumo, ahorro y la inversión. ¿Cuál es el cuarto elemento que no está acá, pero que determina estas otras 3? El ingreso. El ingreso. Keynes elabora una especie, o la macroeconomía en realidad elabora una especie de axioma. Una economía que ahorra mucho, consume poco, ya sea en bienes o en inversión, y gasta poco, es una economía que tiende a caer o tiende a desequilibrarse. Una economía que ahorra poco, invierte mucho y gasta mucho, es una economía que tiene crecimiento. Ese eslogan, teniendo en cuenta el ingreso, el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional, todo eso de las cuentas nacionales, la oferta global, la demanda global, todo ese concepto se licúa o se desagregan estas 3 funciones que dependen del ingreso, están relacionadas al ingreso. El consumo, relación con el ingreso. Nivel de gasto o consumo planeado para cada posible nivel de ingreso. Rememoremos cuando hablamos de la ley de Engels, que el ingreso y el consumo eran parte de la misma moneda y que tenía importancia en la actitud de los consumidores. El ahorro, parte del ingreso que no se consume. El ahorro es igual al ingreso menos el consumo, la otra cara de la función de consumo. Y la inversión, gasto en bienes no destinados a consumo inmediato. Pero la conclusión es esta que está acá. Un elevado consumo en relación con el ingreso significa un bajo ahorro, una inversión reducida y un lento crecimiento del Producto Bruto Interno. Mientras que un bajo consumo en relación con el ingreso significa una elevada inversión y un rápido crecimiento. ¿Qué significa todo este palabrerío brutal y desatado por este tipo que tienen enfrente que no saben de qué está hablando? Significa lo siguiente. Hasta 1929 la economía era una, focalizada en una forma de producción. Desde 1929 hasta la actualidad la economía es otra. La economía es otra, focalizada en otra forma de distribución y de producción y de consumo. Desde 1929 hasta acá, el equilibrio económico se apoya en 3 pilares fundamentales: el consumo que pueda tener un país, el ahorro que pueda tener un país y la inversión que pueda tener un país. Cuando hablo de país, hablo de economía nacional. El consumo, el ahorro y la inversión. Tanto el consumo como el ahorro y la inversión van a estar garantizados en cuanto a funciones económicas dependientes de su ingreso. Van a estar garantizados cuando dependen de su ingreso. ¿Qué hay que propiciar en una economía nacional? Que haya un buen ingreso. Que todo lo que vimos en la clase pasada, fundamentalmente cuando hablamos del PBI, tienda a la alza o tenga una tendencia creciente. Si una economía nacional tiene una tendencia creciente, tiene un buen ingreso, tasado a partir del concepto del Producto Bruto Interno, esa economía tiende a crecer, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando delimite bien estas 3 funciones fundamentales que dependen de ese ingreso. Si consume mucho, ya sea en gastos de consumo y en inversión, y ahorra poco, una economía tiene tendencia al crecimiento y al equilibrio general. Si consume poco y ahorra mucho y no invierte, la tendencia a la economía, el crecimiento de la economía tienden a desaparecer. ¿Qué les quiero hacer ver con esto? ¿Qué les quiere hacer ver la doctrina económica? Que los factores o los agregados económicos deben verse de manera general y no como establecían los clásicos. Esto es lo que hay de ahora en más, de 1929 hasta ahora. ¿Que habrán variado las formas? Sí. ¿Que habrán variado mayores participaciones o no del Estado? También. ¿Que habrá variado una menor intervención del Estado? También. ¿Que habrá habido más formas de coordinación? También. Pero la idea es que la economía y su equilibrio se mueven en función de estos 4 elementos a partir de Keynes. El ingreso, que es la madre de todo el crecimiento económico,
El consumo, debe incentivarse el consumo, pero el consumo tiene una contrapartida que es la inversión. Si hay consumo sin inversión, no hay consumo posible, que es lo que está pasando. Es lo que nos está pasando a nosotros. Y el ahora. Estas tres funciones son fundamentales para el crecimiento económico. ¿Cómo se explica, para cerrar, la lógica de Keynes? ¿O cómo es el funcionamiento de la lógica keynesiana? Vamos a ampliarlo así se ve mejor. Acá está la lógica del funcionamiento de la economía keynesiana, con su equilibrio. Interviene el Estado, que antes no intervenía, distribuyendo asignaciones a los parados, ¿qué quiere decir? A los que no tienen trabajo, a los empresarios y a la familia. El Estado interviene reorientando el gasto. Por lo general, esa nueva orientación del gasto va a generar un déficit en el Estado, déficit presupuestario, gasto fiscal, o gasto del Estado, gasto público, Catalina, gasto fiscal dijiste vos. Pero a su vez el Estado interviene a través de políticas de infraestructura, con la famosa obra pública. Es decir, es necesaria la intervención del Estado para Keynes, porque con los clásicos esto no se daba y se llegó a un quiebre del equilibrio económico general. Acá es necesario para volver a restablecer ese equilibrio económico. Ahora bien, los aumentos de ingresos del Estado, porque esta distribución de ingresos genera aumento de las rentas de la familia, crecimiento de consumo, crecimiento de la producción y crecimiento de la oferta de trabajo, de las contrataciones. Estos cuatro elementos van a generar un mayor ingreso del Estado, que van a retroalimentar el presupuesto y van a equilibrar ese déficit inicial que tiene el Estado por intervenir en la economía. Y acá tienen entonces, intervención del Estado con las líneas amarillas, es propicia para estas dos grandes políticas de acción, la distribución de asignaciones y la política de infraestructura, es de efecto negativo porque genera un déficit en el presupuesto que tiene el Estado, que es la herramienta que le permite al Estado desenvolver sus actividades políticas, sus actividades públicas, pero este desequilibrio puede ir acompañado por resultados positivos, desde el punto de vista de la demanda, no desde el punto de vista de la oferta. Aumento de las ventas de las familias, crecimiento del consumo, crecimiento de la producción y contratación. Bien. Con esto cerramos equilibrio clásico y equilibrio de Keynes. Equilibrio clásico y equilibrio de Keynes. Bien diferenciados. Preguntas, antes de avanzar al ciclo económico. Preguntas. Yo sé que los embrollé, pero después miren la filmación y piénsenlo tranquilo y les va a cerrar mejor. ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Dónde estaría el desequilibrio económico argentino hoy? En base a este esquema que acabamos de ver. ¿Cuál sería la base del desequilibrio económico argentino? ¿Es una única? La parte pública, dice Catalina Luca. ¿Eh? El déficit fiscal. Bien. ¿Por qué? Lo que te salga, lo que te surja. Sí, en realidad el déficit es porque ellos gastan mucho y no tienen como para solventar, para cubrir todos los gastos. De las tres funciones obviamente, que... Sí, decime, perdón. No, discúlpame, Silvia. Como no tenemos producción, no hay exportación, hay bloqueos, está el cepo, entonces estamos estancados en la economía. Y a raíz de eso es como que no genera nada, al contrario, siguen emitiendo y genera inflación. Irene, ¿qué querés decir? Estamos totalmente desequilibrados. Bien. ¿Puede ser por la parte impositiva? También. De las tres funciones que rescata Keynes, o de las cuatro sumando el ingreso, ¿cuál sería una... Reiniciemos el país básicamente, dice Catalina Luque, volvió Catalina Luque. De las cuatro funciones que destaca Keynes, ¿cuál suponen ustedes que está desajustada en la economía argentina? El ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión. ¿Cuál de las cuatro están desajustadas? ¿Qué, Pablo? Las inversiones, ¿puede ser? ¿Cuál? Las inversiones.
no hay inversiones en este país. No, Bien. Y al no haber inversiones, ¿qué no hay? No se puede ahorrar no, tampoco. No hay claro, ingresos, no hay no hay ahorro. consumo, no hay nada, No ninguna. hay nada, no hay nada. Es No hay decir, nada. todo, dice Catalina. Victoria dijo lo mismo. Y Cristian también. Pero Cristian ya lo dijo enojado. No hay nada, dijo Cristian. Si tuviésemos el aula nos tira un tizazo. El problema es ese, que en la economía argentina el desajuste es de las 4 funciones. Es decir, hay un excesivo gasto del Estado. Vamos a la diapositiva. Hay una intervención del Estado, pero hay un gasto excesivo del Estado. ¿Cómo es ese gasto excesivo? Gasta más de lo que produce y solventa su gasto público con mayor emisión. ¿Distribuye asignaciones? Sí, distribuye. Esas asignaciones generan un aumento, pero el consumo no crece. La producción tampoco, porque falta inversión. Al no haber inversión no hay contratación. Por ende, no aumentan los ingresos del Estado, porque el Estado sigue gastando más de lo que genera. Entonces el desequilibrio presupuestario es permanente. Es permanente. ¿Y ese desequilibrio cómo se sustenta? Con mayor emisión. El mayor gasto se sustenta con mayor emisión. Y volvemos a esta línea. Distribución de asignaciones para mayor emisión y volvemos a este círculo. ¿Cuál me está faltando? Este. El Estado no está invirtiendo ni está ayudando al sector privado a invertir en esta línea. Entonces el desajuste es permanente. Por eso el desequilibrio es permanente. Porque no hay una coordinación, porque el ingreso del Estado es bajo, porque no tiene ingreso propio y no tiene ingreso del sector externo. Si tenemos cada vez más problemas para conseguir dólares del sector externo, entonces se genera todo un desequilibrio, no solo desde el punto de vista del consumo, sino también de la producción y la distribución. ¿Se entiende? Es decir, insisto en lo que les dije en la primera clase o el primer día de clase, estos son modelos teóricos. La economía keynesiana es un modelo teórico, la economía clásica son modelos teóricos. Ustedes tienen que tener, como bien me dijo Martina hoy, los instrumentos para tratar de entender por qué se dan esos desequilibrios en la vida real. Con ese cuadrito de la economía keynesiana, ustedes van a poder enfocar a dónde está la falla del sistema económico argentino. Está, primero, en un mayor déficit fiscal. Ese mayor déficit fiscal, generado por la falta de ingresos, pero por el aumento de egresos, ya sea en transferencias, ya sea en distribución social, en mayor emisión, recae en una función de consumo que está sobrecargada. ¿Sobrecargada en qué sentido? En que no hay una contrapartida de producción porque no hay inversión. Entonces, ese mayor gasto o esa mayor demanda, ese mayor consumo, sin una contrapartida de producción, ¿qué va a generar? Aumento de precios, inflación. Inflación. Entonces, esa mayor inflación, que es el aumento de los precios, ¿cómo lo voy a cubrir? Con una mayor emisión y una mayor distribución. Y siempre estoy en desequilibrio del presupuesto del Estado. Y ahí es donde se provoca el desequilibrio general, en nuestro caso en la actualidad. Es decir, en nuestro caso, hoy, desde el punto de vista macroeconómico, el equilibrio no está garantizado porque las 3 funciones fundamentales del equilibrio económico, que son el ahorro, la inversión y el consumo, están desajustadas. ¿Desajustadas en qué? En función de un ingreso insuficiente. Ya sea del sector público propio, por recursos originarios como son el sistema impositivo o los impuestos, como del sector externo, por la venta de activos al extranjero y la falta del ingreso de dólares. Todo eso genera un desajuste de la economía. Y todo eso genera la caída del crecimiento económico y el desequilibrio general. Es decir, modelos económicos teóricos aplicados a nuestra economía actual. ¿Se entendió o no se entendió nada? Quiero saber si está Catalina Luque. Cata, ¿estás ahí? Sí, acá, casi viva, me imaginé, por eso te pregunté. Bien, Cristian, ¿querías decir algo? Sí, no, quería preguntarle cómo sería salir de esto o algo, no sé. Que usted fuera ministro de Economía, ¿qué haría? No, ¿sabes lo que me faltaría a mí para ser ministro de Economía? Nah, ni sí, hay cada uno. Y ha habido cada uno, no.
Yo lo voto. Lástima que los ministros no se votan, pero yo, si soy presidente, lo elijo. Así que lo Mirá, elegiría yo como estoy, ministro de Economía. estoy leyendo lo de Catalina. Lo primero que tenés que hacer es generar seguridad jurídica y confianza. Lo primero que tenés que hacer. ¿Habría que cambiar la ley de trabajo? O sea, No, habría que no, cambiar eso las es un leyes. elemento más. Tenés que hacer una reforma tributaria, tenés que hacer una reforma laboral, estamos de acuerdo. Pero lo O sea primero que que tenés que el poder garantizar. o sea que el poder legislativo tiene que estar de cabeza ahí metido. No, hay que hacer modificaciones técnicas, necesariamente técnicas, de reformas profundas. Primero, vamos a la moneda. ¿Confiamos en nuestra moneda? No, no No, no, confiamos en nuestra no, moneda. no. Bueno, primero lo que tenés que hacer es devolverle confianza a la moneda. Lo primero que tenés que hacer. Lo segundo que tenés que hacer es una reforma impositiva que te permita que el Estado le ingrese en recursos genuinos y gaste menos. Porque acá, insisto, la madre del borrego es el mayor gasto fiscal, que cada vez crece más. Pero cuando tuvimos confianza en la moneda, hace décadas viene lo del dólar. Porque nunca hubo confianza. Confianza en la moneda solo en 1810. No, no estaba la moneda, está en 1810. Porque nunca hubo confianza. Lo otro que tenés que hacer es garantizar seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica de qué? El punto de vista de que las instituciones funcionen y las leyes se cumplan. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo llamás vos a invertir a alguien? Vos tenés que invertir. ¿Sí? Ya sea Engañado. nacional, No lo podés traer ni engañado acá a pero Argentina. nacional o extranjero, porque no le das previsibilidad, porque no le das seguridad jurídica, porque no le das confianza. Porque tenés que lidiar con la burocracia del Estado, con el sistema impositivo que es altísimo, con los sindicatos que te cobran un montón de cosas y es muy difícil convenir con los sindicatos, con los aspectos sociales, con las fallas de infraestructura. Es decir, es una cuestión muy amplia. Muy amplia. Pero lo primero que tenés que hacer es garantizar seguridad jurídica y dar previsibilidad a la economía. Y achicar el gasto del Estado, que es lo que hablamos la otra vez, no está el compañero que hablaba el otro día del gasto del Estado, que es por dónde achicas el gasto del Estado, por dónde empezás. No puedes seguir cobrando impuestos, porque ya la clase que paga impuestos está ahorcada con los impuestos. Y aparte no puede ser el único recurso de un Estado el manejarse de la creación de nuevos impuestos, con la creación de nuevos impuestos. Lo que tenés que hacer es reestructurar la estructura, vale la redundancia, la estructura impositiva. Dejar esta estructura totalmente regresiva, apoyar en impuestos al consumo y no a los bienes, impuestos indirectos por sobre impuestos directos, y generar una mayor confianza y una menor presión tributaria. Y dar previsibilidad a un sistema. Y después una apertura al mundo, vender lo que vos producís y tratar de comprar la menor cantidad posible, logrando una industrialización que nunca se terminó. Pero si vos estás atado a la compra de bienes de capital permanentemente para producir y no los podés suplantar para generar industria propia, estamos complicadas. Pero cerrándote al mundo tampoco te ayuda. Vos tenés que abrirte, tenés que ofrecer lo que producís, lo vamos a ver en la bolilla 7, y comprar lo que no producís y tratar de negociar en ese sentido. Si vos necesitas dólares para producir y necesitas dólares para invertir y generar confianza y poder pagar tus compromisos asumidos con el extranjero, y no los generás, pones trabas, pones cupo y no vendes lo tuyo, ¿cómo vas a salir adelante? Muy difícil, si te sustentás solamente en el mercado interno. Muy difícil. Es decir, la reforma tiene que ser estructural, pero lo primero que hay que hacer es bajar el gasto fiscal. Lo primero que hay que hacer es bajar el gasto fiscal, darle confianza a la moneda, modificar el sistema tributario, dar previsibilidad y dar seguridad jurídica. Esos son los 4 elementos fundamentales, o los 4 o 5 elementos fundamentales. Para eso tenés que hacer un acuerdo interno con empresarios, con sectores sociales. Es decir, es muy ardua la tarea para modificar todo esto. Es muy ardua. No es fácil. Bien. Son y 22. Quedan 5 minutos.